Bom dia, queridos jovens e adolescentes. Nós chegamos à última reunião. Amén, queridos jóvenes y adolescentes, estamos en la última reunión, en la última comunión, y creo que todos nosotros fuimos impresionados con la palabra al respecto del vaso y su identidad. Creo que no solamente recibimos una palabra, A nossa esperança é que todos nós tenhamos recebido uma revelação. nuestra esperanza es que todos hayamos recibido una revelación. No es un hecho solamente de conocer, Mas ganhar uma más también ganar revelación, una revelación que cambie nuestras o vidas, sentido das nossas vidas, cambie el sentido de nuestra revela a vida, nós o propósito porque nos revela el propósito de nuestra vida y el propósito de nosotros estar aquí. Nós vimos muitos aspectos ligados à questão do vaso. Vimos muchos aspectos ligados a la cuestión del vaso. Esta comunión Um vaso con respecto a ser un vaso no es una enseñanza meramente, sino tampoco una doctrina, sino una realidad. Podemos ver eso ya en el primer capítulo de Génesis. em Gênesis 1:26, En Génesis 1:26, la primera parte del versículo dice, también dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. nessa porção da palavra, En esa porción de la palabra nosotros ya podemos ver que Deus, ao que Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, estava criando, Él estaba creando un vaso. não um vaso qualquer. No un vaso cualquiera, sino un vaso con la imagen y semejanza de Dios. Por quê? Nós já sabemos. Para ¿Y eso por qué? Nosotros ya lo sabemos. ter Deus. Para poder contener a Dios. Criado à imagem e semelhança de Deus, é Un vaso creado a la imagen y semejanza de Dios que tiene una identidad y tiene un propósito. As pessoas, ao verem um vaso, sabem que esse vaso tem um propósito. Nós, Las personas al ver un vaso ven de que ese vaso tiene un propósito. da luva, Hablamos bastante del ejemplo del guante. para você, Si alguien te muestra a ti un guante, usted va a decir, ¿para qué es? No, usted ya sabe, es para contener la mano. Si alguien te muestra a ti la funda de una guitarra, tú sabes también, é para conter, esa funda, ese estuche es para contener la guitarra. tem que saber. Ele é alguém Y al verte a ti, ter Deus. alguien tiene que decir, Él está hecho para contener a Dios. Esa es nuestra identidad. A nossa identidade, Nuestra identidad. identidade é algo La identidad es algo ligado característica. a la característica de ser idéntico. Então, nossa identidade está ligada Entonces nuestra identidad está ligada a ser a la imagen y semejanza de Dios y parecer-se imagen es parecerse a Dios por dentro. semelhança, Semejanza parecer-se com Deus por fora. es parecerse a Dios Muito de dar por fuera. A mí me gusta dar mucho el siguiente ejemplo. temos nossos filhos. Nosotros que somos padres tenemos a nuestros hijos. Tem a nossa Algunos hijos tienen nuestra cara. olha assim, Entonces la persona dice, este es hijo de tal persona. ¿Por qué? Porque está en la cara. tá certo? Isso é uma semelhança, isso é Correcto, eso es semejanza. exterior. Eso es parecerse exteriormente. Mas pode ser que seu filho não se Mas puede ser que su hijo no se parezca exteriormente con usted, más la manera de hablar, la manera de él andar, dele fazer as coisas la manera de él hacer las cosas. Las personas miran y dicen, él es hijo de tal persona. ¿Por qué? No porque se parezca exteriormente, sino mas olha, caminha do mesmo ven la manera en que camina y dicen, no, camina de la misma manera, habla de la misma manera. imagem. Eso es la imagen. Essa é a nossa identidade. Esa es nuestra identidad. Viéndolo de una manera práctica, eso es parecerse a Dios. Fuimos creados para eso. E a questão de parecer-se Y la cuestión de parecerse con Dios exteriormente e interiormente tiene todo que ver con la vida divina. Nuestra identidad está en la vida. vida é a origem da nossa
La vida es el origen de nuestra identidad. No es una imitación, a vida. es la vida. Esse é um ponto. Ese es un punto muy importante, Porque a vida que faz porque la vida es que hace de que nosotros expresemos a Dios que faz com que nós y hace de que nosotros vivamos, vivamos faz o que nós possamos hace de que nosotros podamos actuar como Dios actúa. outro ponto muito importante Otro punto muy importante mostra que la palabra nos muestra y que los hermanos también compartieron mensagem a lo largo de los mensajes é o que está em 2 es Coríntios, lo que está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. a primeira parte diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Então preste atenção, nós temos um vaso de barro. Mas esse Tenemos este tesoro en vasos de barro. Miren, tenemos este tesoro en vasos de barro. por quê? Y este vaso de barro es diferente a los otros. ¿Por qué? Porque posee un tesoro dentro de sí. Exteriormente nós podemos ser iguais às outras pessoas. Exteriormente podemos ser iguales a las otras personas, mas lo que nos diferencia es que tenemos un tesoro dentro de nosotros. Tesouro é a nossa. Y ese tesoro es nuestra identidad. E o versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Y el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, Eu vou ler segunda versão King James atualizada. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para demostrar que este poder Tudo que actúa, provém que de todo Deus. excede, proviene de Dios y no de nosotros. Veja, aqui existe um vaso que é de barro. Vean, aquí existe un vaso que es de barro, mas ese vaso de barro Demonstra expresa y demuestra un poder tudo excede. que excede todo. Esse poder que a tudo excede provém de Deus Y ese poder que todo lo excede proviene de Dios y no de nosotros mismos. isso aqui, amados jovens e adolescentes, Esto aquí, amados jóvenes y adolescentes, fala a seu respeito. habla con respecto a ustedes. Você ¿Tú no eres acaso un vaso que no tiene un tesoro dentro de sí? ¿Eres o no? esse vaso que tem esse tesouro dentro de si, levanta a mão. ¿Quién es ese vaso que tiene un tesoro dentro de sí? Levante la mano. Amén. Essa é a sua identidade. Esa es tu identidad. Não pode esquecer Tú no puedes olvidar lo que tú eres. mostrar o valor Yo quiero mostrarles el valor de ese versículo, el valor de esa identidad. Nosotros tenemos aquí un vaso y ese vaso es frágil, lo es, ¿verdad? Mas posee un tesoro dentro de sí y ese tesoro tiene un poder. poder que demonstra que Un poder que demuestra de que todo proviene de Dios. Ese poder que viene de Dios y no de nosotros mismos. Ahora, que esse vaso passa. miren lo que ese vaso pasa y el resultado, versículos 8 y 9. King James atualizada, de 2 Coríntios capítulo 4. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos Sufrimos sentimentos, mas presiones. temos a esperança. Somos Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, mas não destruídos. perseguidos, mas no desamparados, Quem é esse aí? derribados, pero no destruidos. ¿Quién es ese de quien habla ahí? Soy yo. Proclamar Eres tú, hay que proclamar con fuerza. ¿Quién es ese ahí? Ontem nós vimos. Somos um vaso que passa por situações. Mas como Vimos anteriormente, somos un vaso que pasa por situaciones, mas ¿cómo ese vaso enfrenta? Es un vaso frágil, es cierto, dentro de si mas hay un tesoro dentro de sí. crê ou não crê nisso? ¿Tú crees o no crees en eso? Nós ao longo das mensagens, ao longo dessa conferência, nós vimos que o que diferencia é que nós somos um vaso que recebe a palavra de Deus, e essa palavra
A lo largo de estos mensajes vimos de que la palabra de Dios es muy importante. Es lo que rige nuestra vida. Y esa palabra actúa en el vaso. Vimos que nuestra identidad viene de la comunión con el Señor. Mientras más comunión con Él tenemos, más nos parecemos a Él. ¿Por qué? Porque más ganamos de esa vida divina, que es nuestra identidad. Nosotros tenemos la vida de Dios. Correcto. Vimos también que el Señor quiere hacer de nosotros un vaso nuevo. Y la importancia de nosotros estar en las manos del alfarero. Si estamos en las manos del alfarero, nosotros estamos seguros. También vimos la importancia de nosotros ser un vaso santificado y útil a el poseedor. Nosotros no estamos hablando de otras personas, estamos hablando de ti y de mí. Y es por eso que debemos estar alegres al leer la Biblia. La Biblia es un libro que habla con respecto a mí. La Biblia es un libro que cuenta mi historia. Yo debo verme en la Biblia. Vimos también de que las tribulaciones nos fortalecen en la fe. Amados jóvenes adolescentes, lo que fue compartido en esta conferencia es algo que va a cambiar la vida de ustedes. Si ustedes se apegan a esa palabra, abren su espíritu para recibir esa revelación, esa visión, ustedes van a cambiar. Vamos a ver un poco lo que el apóstol Pablo, el tema de nuestro mensaje es, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Miren lo que Pablo dice, volviendo ahora a la versión revisada y actualizada. Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí dice él, yo aprendí. Ahora, ¿tú quieres aprender? ¿Quieres aprender a vivir contento? La alegría es algo a lo que Dios le da mucho valor en nuestras vidas. Dios hace lo posible para que seamos alegres, seamos felices, mas somos alegres y estamos felices cuando tenemos la visión. Ahí realmente es que estamos y somos felices y alegres. Y esto no es por causa de la pobreza, dice Pablo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el versículo 12 dice, he vivido humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así también sé estar saciado como también tener hambre. Así también tener abundancia como para padecer necesidad. Él dice, cuando yo soy humillado, estoy contento. Cuando yo soy honrado, yo estoy contento. Más generalmente lo que sucede con nosotros es de que cuando somos humillados, ay no, esa cara fea la ponemos ahí. Si somos honrados, no, todo bien, estamos alegres. Pablo dice, de todo y en toda circunstancia ya tengo experiencia. ¿Están viendo? Es algo vivo, no es una doctrina. Él dice así, tanto de abundancia como también de escasez, así abundancia y necesidad. Y el versículo 13 es el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el secreto, este es el tesoro que tengo en mí. Yo soy un vaso de barro, no aguanto nada, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Están viendo? Esa es la visión del vaso. Esa es su identidad. Tú consigues percibir cómo en esta conferencia se habló algo que puede cambiar tu vida.
No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de realidad y experiencias prácticas. El motivo de la alegría de Pablo era el Señor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nós sabemos que somos vaso, nós levamos a identidade do oleiro. É o oleiro que trabalha. Sabemos que somos un vaso y sabemos de que el alfarero trabaja en nosotros y ese alfarero que trabaja en nosotros, Ele tem sua técnica, sua habilidade. él tiene su técnica, su habilidad. Y cuando él trabaja en nosotros hay la expresión de ese trabajo. Ahí las personas van a decir, aquí hay un vaso que es especial. Esse oleiro é tremendo. Este alfarero es tremendo porque él hace algo que nadie, que ningún otro alfarero puede hacer. Tá certo? Correcto. Sabe o que ¿Saben o universo deseja ver? qué es lo que el universo desea ver? Você como Desea verte a ti como un vaso. tal Un vaso que o universo diga. tal que el universo diga. Só Deus consegue fazer. Solo Dios consigue hacer un vaso así. A olhar para você, o universo possa dizer. Al mirarte a ti que el universo pueda decir, solo Dios puede hacerlo. Puede hacer un vaso así. O universo, os anjos, El universo, los ángeles, todo. Todo el universo puede hablar. ¿Qué habilidad? De ese alfarero, qué técnica de ese alfarero, el amor de ese alfarero, la paciencia de ese alfarero. você sabe o que é que nós éramos? Usted sabe lo que nosotros éramos. Podemos dar una mirada. En Romanos capítulo 9, Versículos 21 a 23, diz assim: Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O oleiro tem esse direito. el alfarero tiene el derecho de hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Y ahora lo que dice el versículo 22. Temos, pois, ¿Qué diremos pues si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran longanimidad los vasos de ira preparados para la perdición? Entonces todos nosotros éramos vasos de ira, vasos para receber a ira de Deus pela nossa condição caída, pelo nosso pecado. vasos de ira para recibir la condenación de parte de Dios porque éramos pecadores. Versículo 23. Desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha o amor de Deus. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, Nos tornamos las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí miren, empieza el trabajar de Dios. misericórdia Nosotros somos vasos de misericordia. ¿Para qué? Para convertirnos en vasos para gloria, vasos de honra. vasos de honra. E o que eu gosto é o versículo 24. Por quê? Porque o versículo 24 começa Y a mí me gusta el versículo 24 porque ahí dice, aleluia. a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, somos nosotros. Dile al hermano de tu lado, a nosotros, a nosotros. Não é algo maravilhoso? ¿No es algo maravilloso? Os quais somos nós? Los cuales, miren, somos nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Não é motivo para ficar alegre? No es motivo para quedar alegres. Yo era un vaso para recibir ira, Misericórdia, mas terminé recibiendo misericordia vaso de honra, para hacer un vaso de honra y convertirme en un vaso de gloria. isso é motivo. Eso es un motivo suficiente para quedar alegre. Por isso, Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, regocijaos en el Señor. El motivo de nuestra alegría no son las circunstancias. No son las cosas buenas que sucedieron. El motivo de nuestra alegría es el Señor. Então Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete. Outra vez, Pablo dice, por eso nuevamente luego, repitiendo, otra vez digo, regocijaos. Espero que en esta conferencia Dios gane una generación alegre, porque sabe que vaso essa geração esta generación es. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Sempre orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus Estad siempre gozosos, convosco. Novamente vemos a alegria aqui. Regozijo orad sin cesar. sempre. Y luego dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sempre na Estar alegre siempre está ligado a orar. De Él viene nuestra alegría y nuestra fuerza. tudo damos graças. Amém? Y en todo damos gracias, amén. A palavra de Deus é muito prática. Então nós vamos ver três aplicações La palabra de Dios es muy práctica y miren, vamos a ver 3 porciones sobre la cuestión de la alegría, dentro de experiências que nós vamos passar. dentro de experiencias que vamos a pasar. Primeiro, a alegria em meio ao arrependimento. La alegría en medio del arrepentimiento. Vamos a ver Nehemías, 8, versículo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Diz o seguinte: leram o livro da Torá, Nehemías capítulo 8, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então nós vemos aqui pessoas que leram o livro, leram a palavra de Deus, Vemos personas que leyeron la palabra de Dios, interpretaram, interpretaron, explicaron, a fim que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem a fin de que todos los habitantes pudiesen comprender bien las enseñanzas que ouviam. y prescripciones que oían. Esse aqui é sempre o nosso encargo durante as conferências e durante Ese es nuestro encargo durante las conferencias, com que todos hacer de que todos puedan entender ganhar la palabra de Dios, ganar visión y revelación. qual é o resultado Y ustedes saben cuál es el resultado entra e a palavra cuando la palabra de Dios entra y cuando la palabra de Dios brilla. agora o versículo Miren ahora, el versículo 9 dice así. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. choreis, No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. aqui nós podemos Aquí nosotros podemos ver compreender. que el pueblo comprendió. Foram iluminados, Ellos fueron iluminados ¿por qué? choraram, Porque lloraron, viram a sua condição, vieron su condición, arrependeram. se arrepintieron, Veja a importância desse fato. vieron la importancia de ese hecho. Mas Mas o povo chorava, el pueblo lloraba, palavra das leis. oyendo las palabras de la ley. Eso era bueno, era bueno. Por quê? Porque a palavra ¿Por qué? Porque la palabra cumplió su función de iluminar, exponer, mostrar que havia necessidade. mostrar lo que había necesidad de corregir. ¿Recuerdan 2 Timoteo 3:16? Escritura em Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir en justicia. Entonces nosotros vemos ahí al pueblo llorando. La palabra estaba cumpliendo su función. Mas no es para permanecer en el lloro. Aquí dice así, Nehemías, ahí, Esdras, los levitas, hablan y dicen, este día está consagrado al Señor, por lo cual no debes, pueblo, entristecerte ni llorar. No pueden quedarse parados en esa situación. Lo que hay que hacer es que, versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros estamos tristes, sí, tal vez viendo nuestra condición. Porque vimos de que somos contra Dios. No seguimos la palabra de Dios y eso nos llevó al arrepentimiento. Mas nosotros no debemos permanecer en ese dolor. Debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque el motivo de que Dios haya expuesto nuestra situación es para que podamos avanzar. No es para quedarse en el dolor, sino es para alegrarnos. Yo tengo que quedarme alegre. Yo tengo que comer grosuras, beber vino dulce, tomar una bebida dulce. Es disfrute del Señor. Tú fuiste traído de regreso al disfrute del Señor. E outra coisa, você não só come e bebe, você envia porções. Y no solo comes y bebes, querido joven adolescente, sino envías porciones a los que no tienen nada preparado para sí. Eso quiere decir de que tú vas a dar testimonio. Tú vas a hablar a las personas y decir, Dios me trajo de regreso. Volví al disfrute del Señor. La palabra de Dios está abierta para mí. Los cielos están abiertos para mí. Tú tienes que ganar eso también. Dios cambió mi vida. Dios también puede cambiar la tuya. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Es así que debemos volver a nuestras casas hoy. Hermanos, ¿están comprendiendo? Dios expone, mas es para salvarnos y hacernos avanzar. Entonces, esa es la alegría. 2 Corintios, capítulo 7. Versículos 9 y 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren, la tristeza según Dios, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Eso quiere decir de que el destino es la salvación y por eso estamos alegres, porque disfrutamos de esa salvación. Amén. Entonces yo quiero enfatizar, las lágrimas son buenas, mas no es para permanecer en las lágrimas. El pecado abundó, mas superabundó la gracia. Amén. Por eso debemos quedar alegres. Alabado sea el Señor. Y cuando habla que la alegría del Señor es nuestra fuerza, hay dos aspectos. Primero, la alegría que viene de Dios. Eso fortalece. Y segundo, la alegría del Señor es cuando el Señor está alegre y nosotros también quedamos alegres. Es imposible usted estar alegre cuando el Señor está triste. Por eso es importante la importancia de nosotros conocer la voluntad de Dios y alegrar al Señor y su corazón. Entonces, esa alegría es el medio del arrepentimiento, es el primer paso del proceso.
En el primer paso, nosotros tenemos la alegría. Ahora, Segundo aspecto, alegria em meio à tribulação. Que geralmente vamos a ver el segundo aspecto, alegría en medio de la tribulación. e nós vamos tomar como base Nosotros vamos a tomar como base Salmo 16. Salmo 16, versículo 1 diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Salmo 16, versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aquí, el salmista dice de una manera muy clara. Ele está no meio de uma tribulação. Él está en medio de una tribulación. Y él dice, guárdame, oh Dios. ¿Por qué? Porque él sabe, solo Dios puede guardarme. E o que é importante é o seguinte: Y lo que es importante es lo siguiente. somente saber No es solamente saber de me guardar. que solo Dios puede guardarme, Creio que Deus pode me guardar. sino yo creo que Dios puede guardarme. ¿Entendieron? Guarda-me, ó Deus. Por eso él dice, guárdame, oh Dios. Me guarda. Yo tengo un Dios que me guarda. Y aquí, miren, dice, Ti me refugio. porque en ti he confiado. Vem a tribulação. Eu vou Viene la tribulación. ficar na tribulação. Y ahí voy a quedar inmerso en la tribulación. No, yo me refugio en Dios. Em Deus. Eso quiere decir, yo quedo inmerso en Dios. Nós somos guardados. Es así que somos guardados. Quanto mais No es cuanto, miren, cuando la tribulación viene, yo quedo más lejos de Dios. quando a tribulação Por el contrario, cuando viene la tribulación, cada vez más, yo estoy en Dios, porque yo me refugio en Él. tá? Isso é muito importante. Guarda-me, ó Deus. Eso es muy importante. Guárdame, Dios. Quer que eu guarde você de quê? Y Dios dice, ¿de qué quieres que yo te guarde? Guarda-me de quê? Guardado de quê? Guardá-lo do inimigo, tá certo? ¿Guardar de qué? Guardar del enemigo. Guardar del mundo. E guardá-lo Y guardar, de você mesmo. guardarte de ti mismo. Entenderam? ¿Entendieron? Senhor, me proteja. Señor, protégeme. Me proteja, Senhor. Me proteja. Protégeme, Señor. Protégeme de los ataques del enemigo. Protégeme del mundo y sus ataques. Protégeme de mí mismo. E ele fala isso com Deus, por quê? Olha o que versículo 2. Y él habla eso con Dios. ¿Por qué? Versículo 2 dice, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão tú eres mi Señor. No hay nada para mí. No hay para mí bien fuera de ti. Aquí hay alguien clara a Deus. que declara a Dios. Digo ao Senhor, tu és. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Temos Entonces aquí tenemos un vaso que conoce su contenido. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Aqui mostra o valor que ele dá. Ele está falando, as coisas desse mundo passam. As coisas Aquí muestra el valor que le da. Dice, las cosas de este mundo pasan. Las cosas de este mundo no son cosas que duran. Senhor, Señor, outro bem não possuo otro bien. somente. No hay para mí bien fuera de ti. Todo va a pasar. Solo tú vas a permanecer. Está vendo? ¿Están viendo? Vaso que conhece o seu Senhor. Un vaso que conoce a su Señor, capaz de decir eso. Nós Nosotros lemos a história ya leemos dos servos de la historia de algunos siervos de Dios, que no meio da tribulação que en medio de la tribulación tomaron ese versículo y hablaron. meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E ouvimos a experiência deles. Tú eres mi Señor y no tengo otro bien fuera de ti. É verdade que você não possui outro bem além de mim? É verdade? Y el Señor dice, ¿es cierto que no posees nada fuera de mí? Daí eles foram buscar diante Y ahí fueron a buscar delante del Señor. que eles tinham outros bens. Y vieron que tenían otros bienes, además del Señor. E aí foi que aprenderam. Senhor, Y ahí fue que aprendieron, Señor, quero mais esses outros bens. yo no quiero más esos bienes, yo te quiero a ti solamente. Y ahí ganaron
la revelación. Está vendo? É assim que nós experimentamos a palavra de Deus. É para ter comunhão. Es así que experimentamos la palabra de Dios. Es para tener comunión con Dios. Você diz, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Cuando tú dices, Nós temos tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, tenemos una consecuencia, un resultado. Y es el versículo 3 de Salmos 16. santos que há na terra, são eles os notáveis. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es todo mi complacencia. Se o Senhor é o Es meu toda mi complacencia. Os irmãos, a igreja, são os santos que há na terra, são os notáveis. Los hermanos y la iglesia son los santos, los notables que están en la tierra. Se você Son los íntegros. Y quiere estar toda la complacencia. Si usted ama al Señor, ama a los hermanos. ama a companhia, a presença de Si usted ama la compañía y presencia del Señor, ama la compañía de los hermanos. compreende? ¿Comprenden? E nós temos testemunho Aquí tenemos el testimonio de un vaso, con identidad. E ele também tem uma visão, está no versículo 4. Y él también tiene una visión en el versículo 4. Trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. A pessoa No ofrecerá yo sus libaciones, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. E ele diz: eu não oferecerei as suas libações de sangue. Aquí él dice, no ofreceré sacrificios por otros dioses, Eu não vou nem pronunciar o nome deles. ni voy a pronunciar el nombre de ellos. ¿Por qué? Porque se conoce quién es Dios y se conoce el valor de Dios. Daí nós podemos ver Ahí nosotros podemos ver en Juan 6, 67 hasta el 69. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós Después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. aqui nós podemos ver, né, que o Senhor mesmo perguntou: El Señor mismo preguntó, ¿ustedes van a querer seguir otras cosas? Pedro falou: para quem iremos? Y Pedro dice algo interesante. Voltando para o Salmo 16, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Volviendo al Salmo, el versículo que veíamos antes, en el versículo 5. porção da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Na King James atualizada, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. tu és que garantes o meu futuro. Tú garantizas mi futuro, dice en otras versiones. Y el versículo 6, para poder comprender mejor, el versículo que leímos dice así. Lugares amenos, é muito linda a minha. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los versículos 5 y 6 nos llevan a la distribución de la tierra con el pueblo de Israel cuando ellos pisaron la tierra de Canaán. Então cada tribo recebeu sua herança. Cada tribu recibió su herencia, ¿cierto? Cada tribu, miren, hubieron las divisiones ahí de cada área. E existe algo que é Números 18, 20. Y Números 18:20. King James atualizada, Números 18, 20. Disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança nem propriedade alguma. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. E a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, as tribos, cada um recebeu. Entonces las tribus, cada una recibió una parte de la tierra. Mas para Aarón, el Señor le dijo, tú no tendrás herencia. Eu sou a tua parte e a sua. Yo soy tu herencia, yo soy tu porción. O que você gostaria, amado jovem? ¿Qué es lo que usted, amado joven y adolescente, quisiera ganar? Como herança, ou
una porción de tierra como herencia o ganar al Señor como herencia. Ahora comprenden ese versículo. Los versículos 5 y 6. El Señor es la porción de mi herencia, de mi heredad. Tú eres quien cambia mi suerte. El Señor es quien garantiza mi futuro. Caen mis divisas en lugares deleitosos. Mis cuerdas caen en lugares deleitosos. Y miren, vamos a ir ahora al versículo 7. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todas las naciones y heredad. Miren, aquí dice todo eso. Son experiencias en medio de la tribulación. Señor, tú eres mi único bien y los hermanos. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y hay gente que busca otros dioses. Y quien busca otros dioses va a sufrir mucho más. El Señor es mi herencia. Yo puedo estar en medio de la tribulación, mas yo bendigo, Señor, porque Él me aconseja. Yo lo bendigo al Señor en medio de la tribulación y durante la noche. Mi corazón me enseña. Y versículo 8. Y Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, en medio de toda la situación, el Señor siempre ha tenido su presencia con nosotros. El Señor es mi enfoque y ya no hay problema. Mi enfoque no es el problema, mi enfoque es el Señor. Yo bendigo todo. Yo quiero la presencia del Señor. Si yo tengo la presencia del Señor, yo no tengo miedo. Y Él estando a mi derecha, yo no seré conmovido. Versículo 9. Se alegra, por tanto, mi corazón y mi gozo de mi alma, el gozo de mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Aquí tenemos un corazón alegre y un espíritu exultante. Y el cuerpo que reposa. Ah, eso ahí. ¿No es maravilloso? Usted no quiere experimentar eso. Ese es el resultado de alguien que tiene la visión. Un vaso con identidad. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él es quien nos rescata. Versículo 11. Que es muy importante. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces el secreto en medio de la tribulación es tener al Señor. Y nosotros somos un vaso que contiene al Señor. Aquí en el versículo 11 yo quiero enfatizar 3 cosas. Primero, caminos de la vida. Tú me harás ver los caminos de la vida. Aleluya, miren, en medio de la tribulación hay el camino de vida. Segundo punto, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si tenemos la presencia del Señor, nosotros tenemos alegría. La tribulación está presente, está, mas la presencia del Señor sobrepasa la presencia de la tribulación. Y dice, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces, esa es la segunda lección. La alegría en medio de la tribulación. Base Salmos 16. Ahora vamos a ir a la última experiencia. Es el resultado. La alegría de estar en la casa del Señor. De ser un vaso en la casa de Dios. Eso está en Salmos 84.
Miren lo que dice ese salmo. Dice así: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Nuestra alegría está en el Señor. Ele é o nosso conteúdo. Él es nuestro contenido. Esa es nuestra identidad. Nós temos Por eso es que tenemos alegría en Él. amamos a casa do Senhor. Nosotros amamos la casa del Señor. Ama e deseja. Aquí dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aman la presencia del Señor y desean habitar con el Señor. Versículo 3. O pardal encontrou casa. Versículo 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, Teus altares. donde ponga sus polluelos cerca de los altares. Jehová de los ejércitos, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Pardal e a Miren, são realmente seres. el gorrión y la golondrina son seres muy frágiles, Mas o pardal encontrou mas encontró casa. El gorrión y la golondrina encontró un nido para sí. ¿Y qué encontramos nosotros? Nós temos o altar de bronze que Tenemos un altar de bronce que tipifica la cruz, onde todas as coisas negativas. donde todas las cosas negativas fueron tratadas. Amém? Amén. E é debaixo da cruz Y es debajo de la cruz temos que nosotros tenemos refúgio. refugio, Nós escapamos dos nossos problemas. escapamos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la cruz es el gran filtro de este universo. Satanás no consigue ir hasta la cruz. A cruz corta a nossa La cruz conexão com o mundo. corta nuestra conexión con el mundo. É na cruz que nós confessamos. Y en la cruz es que confesamos a Dios nuestras fallas. Na cruz ali todas as coisas negativas. Dejamos en la cruz todas las cosas negativas. O altar, Y tenemos ahí el altar, incenso, un altar de incienso. Ahí positiva. están las cosas positivas. Ali que nós temos comunhão com Cristo. E aí é para o nosso descanso. Ahí tenemos comunión con Cristo y tenemos nuestro descanso. El refugio es la cruz. De ouro, altar de incenso. Porque a oração faz com que nós tenhamos La oración hace de que nosotros tengamos comunhão. conexión con Dios, comunión con Dios. Amados jovens, lembre-se sempre disso. Amados jóvenes, recuerden siempre eso. Cruz e oração. Cruz y oración. Certo? Correcto. Isso vai marcar suas vidas. Eso va a marcar sus vidas. Versículo 4 diz: Versículo 4 dice, Bem-aventurados que habitam em tua casa. bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Casa do Senhor. La alegría está en la casa del Señor. Ser un vaso en la casa del Señor no es un vaso en el mundo, sino es un vaso en la casa del Señor. Porque ama a casa do Senhor. Porque ama la casa del Señor. Quien ama la casa del Señor, ama al Señor, habita en la casa del Señor. E versículo 5. Y versículo 5. Homem cuja força está em ti. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, el cuyo corazón está en tus caminos. A força vem do Senhor. La fuerza viene del Señor. Aplanados, caminhos do coração. Y hay caminos del corazón. Caminho correto. Un camino correcto. E o versículo 5, enfatizando esse ponto, Y el versículo 5 enfatizando ese punto, visa lo que dice el versículo 6. qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, ese valle árido, valle de lágrimas, De Baca é o vale do choro. en hebreo es valle de vaca, valle de lloro, É a nossa. más porque el Señor es nuestra fuerza. E em nossos corações estamos Y miren, en nuestros corazones estamos con un camino aplanado. Esse caminho árido. Ese camino árido se convierte en un manantial. A dificuldade Las dificultades están ahí,
Mas hay un manantial que suple en medio de esa situación. Tenemos la lluvia, las lluvias. Somos fortalecidos en Dios. En el valle de lágrimas. En la versión King James actualizada dice, al atravesar el valle de lágrimas de vaca, que convierten en un lugar de fuentes, como la lluvia de otoño que aún cubre de bendiciones. Alabado sea el Señor. Hay dificultades, mas hay un suplir. La bendición llega. Versículo 7 es muy importante. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Hay un camino, mas ellos van yendo de fuerza en fuerza, y cada uno de ellos aparece delante de Dios. Esa debe ser la experiencia y realidad nuestra. Vean esa visión de ese vaso con identidad que va a hacernos andar así. Y nosotros vimos aquí, habla de fuerza en fuerza. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y los elementos fueron nombrados ya en mensajes anteriores. Presten atención, 3 aspectos en nuestra trayectoria cristiana, de fuerza en fuerza, de fe en fe y de gloria en gloria. Repitan conmigo. De fuerza en fuerza, de fe en fe y de gloria en gloria. Es así que aparecemos delante de Dios, en Sión. Versículo 8. Oh Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque mi diestra no será conmovida. Contempla el rostro de tu ungido. Podemos ver aquí. El constante anhelo de la presencia de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí el valor se muestra claramente. El valor que se da a los atrios. Dice, prefiero estar en la puerta de la casa de mi Dios. Prefiero ser portero. Es muy importante aquí un pequeño detalle de lo que es ser portero. El portero es el primero que llega y es el último que se va. Ese debe ser nuestro deseo con respecto a la casa de Dios. Y alguien ama la casa de Dios si ama realmente a Dios. Amén. Versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Lo pueden ver? Esto aquí es el tercer aspecto. La alegría está en la casa de Dios, que es el resultado de ese trabajar de Dios, el trabajo que Dios hace. Y yo quiero concluir con 3 versículos que están en Juan 15, 16
y 17. alegria. Primeiro, João 15:11. Juan 15:11. Preste, eu quero que esses três últimos versículos estejam gravados no Yo quiero que esos últimos 3 versículos estén grabados en su interior. Juan 15:11. espírito. Estas coisas Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. nosso gozo seja completo. Isso é o desejo do Senhor. Ese es el deseo del Señor. O gozo esteja em Mi gozo sea cumplido. El gozo del Señor esté en Él y en mí. Esté en ti y en mí. Segundo versículo. 16:24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. alegria seja completa. El Señor quiere que nuestra alegría sea completa. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Amém? Estas cosas digo para que ellos tengan mi gozo completo en ellos mismos. Conclusão, Entonces, en esta conclusión referência. Que a alegria de esta conferencia, que la alegría del Señor sea la fuerza de cada uno de ustedes. Amém? Amén. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por este mensaje precioso. El Señor ha estado ministrando mucha palabra preciosa para todos nosotros. Esperamos desde el canal, hermanos, que podamos disfrutar cada palabra, no dejemos caer ninguna palabra por tierra. Y hermanos, no les animamos a que podamos disfrutar cada mensaje que es traducido con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Amén, Señor Jesús. Hermanos, les animamos a dejar un me gusta, un comentario. También, hermanos, poder compartir este mensaje con más hermanos, con más hermanas en nuestra localidad. Así también, hermanos, ¿no? Con nuestros conocidos. Que esta palabra pueda llegar a más hermanos, a más personas. Pues de esa manera, hermanos, hagamos que la palabra, la vida circule. Amén, en todo el cuerpo de Cristo. Amén, Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Les animamos a que podamos dejar un saludo, la porción que hemos ganado también en los comentarios. Y pues continuemos disfrutando juntos, hermanos. Amén, Jesús es nuestro Señor, hermanos. No nos olvidemos siempre de orar unos por otros. Y pues, hermanos, les pedimos siempre puedan orar por este equipo. Amén, Señor Jesús, para que podamos continuar avanzando juntos. Amén, Jesús es nuestro Señor. Que tengan una espectacular noche, un buen descanso y que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad.
junto a ti. Pero al ver tu sangre y dolor, tu invitación decido aceptar. Confiado me puedo al trono